Padre, así como cantábamos ahorita, Señor, tu fidelidad es grande, Dios. Dice tu palabra que tu fidelidad va de generación en generación, Dios. Y aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces siempre fiel porque no te puedes negar a ti mismo, Dios. Por eso, Padre, en esta hora queremos adorarte, alabarte, bendecirte, exaltarte, reconocerte como nuestro Dios. Reconocerte como el único y sabio Dios, el único Dios verdadero, ese Dios invisible, ese Dios inmortal, ese Dios digno de suprema adoración y de suprema alabanza, porque eres santo, 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 el que eras, el que eres, el que has de venir, el que vives y reinas por los siglos de los siglos, el que tienes un reino eterno y siempre eterno, el cual nunca tendrá fin, Señor, ante el cual un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua te va a confesar que eres Dios, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, por amor de ti mismo, Señor, por tu santidad, por tu omnipotencia, queremos pedirte, Dios, que sea tu presencia glorificándote en esta noche, en este lugar, Señor. Que sea tu presencia, Señor, haciendo lo que tenga que hacer en todos y cada uno de nosotros, Señor. Y por amor a nosotros, Padre Santo, prepara nuestra mente, prepara nuestros corazones para que sean buena tierra donde la semilla de tu palabra sea sembrada, produzca fruto al 100%, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y nos abandonamos en ti, Señor, creyendo y sabiendo que tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia, Dios. Te amamos, Padre, y te reiteramos absoluta y total necesidad y dependencia de ti, Señor. Más que nunca, Padre Santo, te necesitamos a ti, Señor. Más que nunca necesitamos de ti, Señor. En Cristo Jesús te amamos y te bendecimos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, Amós capítulo 7. Vamos a estudiar hoy el capítulo 7 y el capítulo 8 del profeta Amós. Amós es un profeta menor y es un profeta que el Señor utilizó para predicar en Israel después de la división de reino. Cuando Israel tuvo como rey a Saúl, primer rey, después de Saúl tuvo a David y después de David tuvo a Salomón. En tiempos de David, Israel, las 12 tribus se unificaron bajo la monarquía del rey David. Y esa monarquía y continuó así en reinado del rey Salomón, el hijo de David. En tiempos de Salomón, a causa de la idolatría de Salomón, el Señor dijo que iba a dividir el reino después de Salomón. Y el reino de Israel, que era uno solo, las 12 tribus condensadas en una misma monarquía, cuando muere Salomón, se divide en dos. El reino del sur, que se conoce en la historia como el reinado de Judá, que ese reinado, la capital era Jerusalén. Estaba compuesto por dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Judá. Y el reino del norte, que era donde estaban las otras 10 tribus, de las cuales se compuso el reinado de Israel, y la capital era Samaria. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Reyes, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, vamos a encontrar que la Biblia hace referencia, siendo en Israel rey tal, siendo en Judá rey tal, porque se está haciendo referencia a los dos reinos. Ya no está hablando de un solo reino como en tiempos de Salomón, ya comienza a dividirlo. Entonces, en la introducción de Amós podemos ver cómo vayamos a Amós 1:1 para que tengamos entendimiento de esto que estamos expresando.
Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahí está haciendo la diferencia de los dos reinos, el del norte y el del sur. Que no está de más decir que cuando comenzó el reinado del norte, entró en conflicto con el reinado del sur. Y que el reinado del norte, como también creían en Dios, pero no creían o no aceptaban al rey del sur, que vivía en Judá, y que el templo estaba en Judá, entonces ellos no aceptaban adorar en Judá. Entonces el rey Jeroboam, que fue el primer rey del norte, del reinado del norte, estableció un culto totalmente contrario a lo que la Biblia había dicho, establecido Dios. Adopció un culto allá en Samaria, allá en el reinado del norte. Que además de establecer un culto idolátrico, no está de más decirlo, porque hizo unos becerros de oro y adoraban a esos becerros de oro en representación de Dios. Y ordenó a unos sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Sí, desde el principio del reinado del sur, a nivel religioso, de acuerdo a la Biblia, comenzó al revés. Totalmente, en el reinado del norte comenzó al revés, totalmente contrario a lo que Dios había establecido a través de Moisés y posteriormente a través de David, cómo debía ser la distribución de adoración en el templo que estaba en Jerusalén. Entonces, estos señores del norte, el reino del norte, estableció también su culto idolátrico, entre comillas, porque adoraban a Dios, pero lo hacían de una manera paganizada, no lo hacían de acuerdo a lo que Dios estableció que debería ser la adoración a Dios. Entonces, Amós fue un profeta que el Señor levantó para que profetizara en el reino del norte, sí, en Samaria, en las 10 tribus del norte, no acá en Judá, sino en el reinado del norte. Y ese reinado del norte, en el tiempo histórico de Amós, se caracterizaba que era próspero. Habíamos leído en las 2 miércoles anteriores de que dormían en camas de marfil, que eran unas personas que habían adquirido muchas posesiones, y a raíz de eso también eran prepotentes, arrogantes, miraban a la gente pobre con desprecio por encima del hombro, como dice uno por acá. Se creían la última Coca-Cola del desierto, como dice uno, el dicho popular. Eran totalmente altivos y hacían acepción de personas en el trato con los demás. Entonces, esa era la característica, y había injusticia social de acuerdo al trato había favorecimientos también. Los jueces y los profetas, no está de más, los falsos profetas. Ahora vamos a leer la diferencia de un profeta ordenado por Dios como Amós, como unos profetas que habían escuelas proféticas, y eran escuelas proféticas que enseñaban a personas a ser profetas, pero ya habían degradado la función de lo que era ser un profeta. Entonces, vamos a comenzar en Amós 7:1. Dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langosta cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí el heno era tardío después de la siega del rey. Hay algo que debemos tener en cuenta en el estudio que vamos a seguir haciendo de ahora en adelante. Históricamente, esto está demostrado con la misma palabra de Dios. Así que no hay necesidad de pronto de reescribir la historia de lo que está diciendo el texto. Pero sí vamos a sacarle el aplicativo
que es realmente lo importante del estudio de esta noche para nuestras vidas. Y Amós, en el versículo 1 hasta los 2 puntos, dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. Y le muestra una visión de unas langostas que iban a destruir la cosecha de Israel. Aplicándola a nuestras vidas, el Señor en este momento histórico estaba en formación de la historia bíblica a través del desarrollo del pueblo de Israel. Entonces, el Señor iba mostrando cosas que iban a acontecer de acuerdo a lo que Él mismo había establecido que le iba a suceder al pueblo de Israel cuando desobedecían o obedecían, de acuerdo a Deuteronomio 28. Si ustedes van a Deuteronomio 28, todo el capítulo de Deuteronomio 28 habla las bendiciones a la obediencia y habla las consecuencias de la desobediencia. Y todo lo que habla de las bendiciones y de las maldiciones de la desobediencia es lo que el pueblo de Israel experimentó durante toda su historia. Tenían momentos de bendición y de prosperidad cuando el rey y el pueblo caminaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando no era así, venían momentos de desgracia, de escasez, de destrucción, tal cual como el Señor profetizó en Deuteronomio 28 a través de Moisés que les iba a suceder. Entonces, así me ha mostrado Jehová el Señor. ¿Qué nos ha mostrado Dios a nosotros? De acuerdo a lo porvenir, de acuerdo a lo que va a suceder en el futuro, lo que va a suceder de hoy en adelante. Ahí está en la palabra de Dios. Si tú quieres conocer cómo va a terminar la historia del mundo, la historia de la humanidad, ahí la tenemos nosotros en la Biblia. Ahí nosotros tenemos claro las profecías de Jesús en el Sermón del Monte. Tenemos en el Sermón del Monte no, en el Monte de los Olivos. Tenemos la profecía esa de Jesús en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, que marcan las señales que muestran las señales de cómo las señales que iban a acontecer antes de la segunda venida de Cristo. Y si vamos a Apocalipsis del capítulo 6 en adelante, nosotros sabemos lo que va a venir a través de la palabra de Dios. Es más, en Hechos de los Apóstoles 2, cuando vino el Espíritu Santo, que es una profecía de Joel, dijo que en estos últimos tiempos el Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne. Y nosotros estamos aquí es por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los hijos profetizarán, los ancianos tendrán visiones o sueños, y los jóvenes tendrán visiones, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Nosotros ya hoy tenemos en la palabra de Dios lo que va a acontecer. Y desafortunadamente, para muchas personas que creen que en la política o en la religión va a haber un futuro para el mundo, la Biblia nos lo muestra todo lo contrario, que el futuro del mundo no va a ser un futuro premisorio ni un futuro de bendición, todo lo contrario, un futuro de calamidad. Y si nosotros vamos a Apocalipsis 6 en adelante, comenzamos a ver todo lo que es la gran tribulación y todo lo que el mundo va a acontecer en un futuro. Entonces nosotros ya sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo que viene, qué es lo que va a acontecer. No hace mucho se hizo un estudio escatológico, y en ese estudio escatológico se habló todo lo que iba a acontecer en el mundo a causa de la desobediencia de la humanidad. Entonces ahí vemos lo que el Señor le muestra a Amós, y habla de las langostas que comenzaron a crecer en el heno tardío. Y aquí que era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora
¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Después de la siega del rey, dice, lo que sucedía es que en la cosecha había la primicia, y la primicia era dada al rey. Después de esa primicia que era dada al rey, esa cosecha se recogía en primavera, el pueblo comenzaba a recolectar el resto de la cosecha. Pero ahí vemos que Amós, como hijo de Dios, como siervo de Dios, al ver lo que iba a venir como destrucción, como consecuencia de la desobediencia y del pecado de Israel, intercede. Ahí está en el versículo 2. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Entonces ahí vemos a Amós, al ver la destrucción que iba a venir, lo que hizo fue interceder por su pueblo. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros sabemos qué es lo que va a venir, y es eminente lo que va a venir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Interceder por los no salvos. Pedirle al Señor que así como nos salvó a nosotros, salve a aquellas personas que todavía no han accedido a su salvación. Y en la palabra de Dios hay dos ejemplos de intercesión para nosotros como iglesia. Hay tres ejemplos, vamos a leerlo. Uno está en Efesios 6. Cuando habla de la armadura de Dios, en el versículo 18, habla el último elemento que compone la armadura. Dice Efesios 6, 18, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, orar por la iglesia, por nosotros como pueblo de Dios. Pero, y lo que dice el versículo 19, y por mí, refiriéndose Pablo a él, y después de la coma, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y nosotros debemos orar a Dios que nos dé de nuevo para cuando vayamos a predicarle a otros el misterio del Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Ahí mismo en Colosenses, a la derecha de Efesios, viene Filipenses, después de Filipenses viene Colosenses, en el capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo de Colosenses: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces nosotros debemos orar por esos misioneros que hoy están en diferentes partes del mundo predicando la palabra de Dios, para que lo hagan de la manera correcta, la manera adecuada, y debemos nosotros también incluirnos en esa oración, que como podamos hablar el Evangelio de la manera correcta, predicar el Evangelio de la manera adecuada y precisa. Porque hoy hay mucha predicación de Cristo, pero que no es conforme al Evangelio. Y la predicación del Evangelio es la salvación de Dios, que Dios proveyó a través de la obra de Cristo en la cruz. La salvación del alma del ser humano. Esa es la verdadera predicación del Evangelio. Pero hoy se predica tantas cosas en las iglesias que nada tiene que ver con el Evangelio. Entonces, el Evangelio debe predicarse tal cual como el Señor lo predicó: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado.
ya está aquí después de la venida de Cristo. A la derecha en 1 Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ahí está, por orar por los creyentes para que el propósito de Dios se cumpla en todos y cada uno de nosotros de acuerdo a su plan y a su voluntad, y por los no creyentes para que el Señor los salve y los incluya a su pueblo hoy en Cristo. Entonces, vemos que Amós, a ver lo que venía, intercedió por su pueblo. Así nosotros estamos llamados a interceder por los no creyentes para que Dios tenga misericordia de ellos y los salve, así como nos salvó a nosotros, y nos libre de lo que dice la palabra de Dios, del día de la ira de Dios. Y miren lo que dice el versículo 3. Bueno, Amós en el versículo 2, la base de la intercesión es reconociendo la debilidad de Israel. Es pequeño. ¿Quién lo levantará? Reconociendo la debilidad, la fragilidad de Israel para con Dios. Aunque muchas veces las personas o las naciones se consideran poderosas, se consideran grandes delante de Dios, son pequeñas y son frágiles. Reconociendo esa fragilidad, esa debilidad, el Señor Amós intercede a Dios para que no haya esa destrucción para con Israel. Y el versículo 3 dice: se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Entonces miren que la intercesión de Israel, de Amós a favor de Israel, hizo que la mano de Dios se frenara en ese sentido. Y la palabra de Dios dice claramente que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Eso está en el Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y la palabra misericordia significa que Dios a nosotros no nos paga, y al mundo en estos momentos no le ha pagado como le debe pagar por su rebelión constante en contra de los preceptos de Dios. Es más, nosotros dice la palabra de Dios que somos la sal de la tierra. Y la sal de la tierra, en los tiempos de Jesús, la sal se utilizaba para preservar a los peces, a los pescados, para que no se pudriera. Se le echaba sal. Nosotros como sal, estamos como sal de la tierra, estamos aquí cumpliendo esa función. Como iglesia estamos cumpliendo esa función en el mundo. Nosotros somos los que estamos frenando hoy como iglesia la degradación y la destrucción y la pudrición total del mundo. Entonces por eso Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. En ese sentido, como sal, nosotros somos los que estamos llamados de parte de Dios a interceder por los no salvos, por los no creyentes, y de esa manera ver la mano de misericordia de Dios a favor de la humanidad. Y la misericordia de Dios, que dice la palabra que va desde la eternidad hasta la eternidad, todos los días está presente. Todos los días está presente. Dice que cada día, cada mañana son nuevas sus misericordias. Si no fuese por la misericordia de Dios, ténganlo por seguro que ya el mundo hubiese dejado de existir. Porque hoy más que nunca el mundo, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, está actuando en contravía a los principios bíblicos de Dios.
Y es impresionante. Hoy vemos por lo menos todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Todo lo que eso implica, todo lo que eso contiene, todo eso va en contra de lo que Dios estableció en su palabra. A nivel económico vemos cómo, y vamos a leerlo también más aquí, cómo el mundo está dándole duro a los que menos tienen cada día más a través de las políticas y a nivel de todo lo que tenga que ver con los sistemas económicos que se están implementando en el mundo. Entonces, si no fuese sido por la misericordia de Dios, ya el juicio de Dios hubiese caído sobre la tierra. Entonces, cada día, al ver nosotros la realidad política, social, económica del mundo, moralmente, todo lo que el mundo es, y todavía no ha habido juicio de Dios sobre el mundo, como dice la palabra que va a haber, es porque está presente la misericordia de Dios. Es gracias a su misericordia, por más nada. Entonces, el capítulo 4, Amós tiene otra visión de parte de Dios. Jehová el Señor me mostró así, he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Versículo 7. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. La plomada de albañil era lo que utilizaban los albañiles cuando iban a levantar un muro, para verificar de que el muro se estuviera levantando recto. Entonces dice que el Señor estaba como una plomada de plomo sobre un muro hecho de plomo, y en su mano una plomada de albañil, y el Señor estaba midiendo cómo estaba creciendo Israel moralmente de acuerdo a su palabra, y dice que no estaba creciendo rectamente, correctamente. Y dice el Señor que como moralmente eso estaba sucediendo, y ya hemos estudiado en los otros profetas cómo era la actitud y el comportamiento de Israel, dice que no lo va a tolerar más. Llega un momento que la misericordia de Dios tiene un límite. Aunque va de la eternidad hasta la eternidad, la misericordia de Dios tiene un límite, porque dice la palabra de Dios que Dios también es fuego consumidor. Y dice que llega un momento que ya la maldad del mundo ya subió hasta Dios, y llega un momento en que ya Dios tiene que cortarlo. Cuando el Señor destruye a Sodoma y Gomorra, dice de que su maldad ya había llegado hasta los cielos. Ya había calmado el límite de Dios. Pero más sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor le mostró a Abraham lo que iba a suceder. Y Abraham intercedió por la no destrucción de Sodoma y Gomorra, demostrando el carácter de un hombre de Dios. Nosotros como hombres de Dios, como personas de Dios, tenemos que interceder a Dios por compasión y misericordia por los no salvos. Y lo chévere de ese pasaje es que Abraham comienza a carear con Dios. Señor, de pronto hay 50 justos. Bueno, Abraham, si hay 50 justos no la destruiré. Perdóname, Señor, pero de pronto hay 20. Si hay 20 no la destruyo. Señor, de pronto hay 5. Si hay 5 no la destruyo. Pero ahí vemos la misericordia de Dios para con los suyos, que no destruyó a Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia saliera de Sodoma y Gomorra. Ahí miren, ahí se muestra el plan de salvación de Dios para con nosotros. Lot estaba metido en ese mundo de corrupción, pero como era justo de acuerdo a la palabra de Dios, como nosotros somos justos hoy en Cristo, Dios, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y a su familia.
Entonces, antes de que venga la gran tribulación, el Señor nos saca a nosotros en el rapto de la iglesia, porque hoy somos justos. Esos son uno de los ejemplos de que el Señor libra a su pueblo. También vemos el caso de Noé. Dice la palabra de Dios que el diluvio no vino hasta que Noé haya entrado en el arca, él y su familia, y dice que Dios fue el que cerró la puerta. No Noé, Dios cerró la puerta y comenzó el diluvio. Entonces, Dios siempre lleva a cabo su plan de preservación y de guarda de sus escogidos, de los suyos, para después venir el juicio. Entonces dice que no lo iba a tolerar más. En el versículo 9 dice lo que históricamente sucedió. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ese relato de lo que profetiza Amós, históricamente lo podemos respaldar en Segundo de Reyes capítulo 5 del versículo 8 al 10. Ahí dice cómo vino el juicio de Dios sobre la familia de Jeroboam. Entonces se supone que Amós estaba en Betel, estaba en esa zona de Israel, predicando estas visiones que el Señor le había mostrado. Y en el versículo 10, un falso sacerdote de ese culto idolátrico a Dios y falso a Dios en ese territorio de Betel, confronta al profeta, y miren lo que le dice. Entonces el sacerdote Mesías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Entonces, el falso profeta o el falso sacerdote, la religión siempre está en contra de los siervos de Dios. Y la manera como la religión usa para atacar a los siervos de Dios es el sistema político. Fue al rey. Lo mismo pasó con Jesús y con los apóstoles. Los sacerdotes fueron a Roma a que condenaran a Jesús a muerte. De cada vez que un hombre o una persona de Dios vive en integridad, se le va a levantar en contra del sistema religioso, y eventualmente se le va a levantar en contra el sistema político. Y mira lo que dice. Le dice al rey, puso al rey de enemigo de Amós, porque Amós y repitió lo que Amós estaba diciendo, que venía de parte de Dios. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, ya no fue al rey, sino que fue al profeta: vidente, vete, huye a tierra de Judá y coma allá tu pan y profetiza allá. Y le está diciendo: vete para el otro reino. No profetices aquí, no digas la verdad de Dios aquí. Aquí no necesitamos esa verdad. Vete para Judá y come tu pan allá. Vete para Judá, que allá vas a estar bien, allá vas a tener que comer. Ve y profetiza allá. Y miren lo que es otra manera más como atacan a los hombres de Dios. Vete de aquí, no sigas hablando de Dios aquí, vete para otro lugar. Pero la persona de Dios tiene que estar en el lugar donde Dios le marcó que debe estar. Y siempre, si estamos guiados por Dios y en el epicentro de su voluntad, Dios nos va a guiar al lugar donde debemos estar para llevar a cabo el ministerio que Dios nos dio para alabanza y gloria de su gracia. Entonces, versículo 3: y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Allá en Betel, el rey Jeroboam tenía su casa real también, para cuando él iba allá a adorar a sus dioses falsos en nombre del Dios de la Biblia. Y tenía su casa allá en Betel. Entonces, el versículo 14, miren lo que responde Amós. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, diciendo de que él no venía de esas escuelas proféticas.
de esas escuelas proféticas que, como que la Biblia narra, pongamos Isaías hacía parte de una escuela profeta, de una escuela de profetas, y era líder de unos profetas. Lo mismo Elías, lo mismo Eliseo. Ellos tenían personas que instruían en el ministerio profético. Entonces Amós responde: yo no vengo de una familia de profetas, ni tampoco soy una persona que he estudiado ser profeta, para ser profeta. Y mira lo que dice: sino que soy boyero y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Sí, Amós fue un hombre que experimentó un llamado personal e individual de parte de Dios. Ninguno de los que estamos aquí somos hijos de una línea sacerdotal de acuerdo o profética de acuerdo a la familia de Dios del linaje de Israel. Todos los que estamos aquí fuimos llamados por Dios. En lo que estábamos haciendo, en la actividad que estábamos ejecutando, el Señor nos llamó. Y nos llamó para que le sirvamos a Él y para que en ese servicio a Él le hablemos a los demás acerca de su evangelio y de las buenas nuevas de salvación a los que no están en Cristo Jesús. Entonces, el Señor lo dice, Amós dice, y tenía ese convencimiento que fue llamado por Dios y que el Señor le dijo: ve y profetiza a Israel. Nosotros debemos tener ese convencimiento de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si hay alguien que debe saber que es hijo de Dios, es uno mismo. Y dice en 1 de Pedro 2:9 que nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en Cristo. Antes nosotros no hacíamos parte del pueblo de Dios y nos comenzamos a ser parte de Dios desde el momento que el Señor nos llamó, independientemente en dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Pero dice la palabra de Dios de que ese llamado, vamos a leerlo aquí en Efesios, vayamos a Efesios 1. Efesios 1:3. Vamos a descubrir bíblicamente desde cuándo el Señor nos llamó. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios a nosotros, a los cristianos, a los hijos de Dios, a los siervos de Cristo, dice que antes de que el mundo fuera fundado, ya nosotros éramos escogidos por Dios. Y dice: ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque le dio la gana, lo hizo con nosotros. Y el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí nos dice la palabra de Dios desde cuando el Señor nos llamó y nos escogió a nosotros. Y que
realmente por el Espíritu Santo estamos en el lugar que el Señor quiere que estemos. Tú no estás aquí en esta iglesia porque esta sea la mejor iglesia o la más grande iglesia. Tú estás en esta iglesia porque Dios te trajo a esta iglesia. El Espíritu Santo te trajo a esta iglesia. Por eso es que estás aquí. No es porque sea que la iglesia gringa, ni que porque sea bonita, ni que porque quede en Boca Grande, porque sea grande, porque sea pequeña. No. Los que estamos aquí fue que el Espíritu Santo nos trajo aquí. Porque ninguno aquí viene obligado. Ninguno aquí viene coaccionado. Aquí todos vienen por amor a Dios y para aprender de Dios. Pues vamos a Amós. Versículo 16. Lo que le va a pasar a todos los falsos maestros, a todos los falsos ungidos, a todos los falsos profetas y a todos aquellos que utilizan el nombre de Dios en beneficio propio. Dice el versículo 16: ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tu memoria en tierra inmunda, e Israel será cautivo, será llevado cautivo lejos de su tierra. Y eso, no, la historia nos lo narra que sucedió cuando el imperio asirio atacó el reino del norte. Así tal cual sucedió. Así, ese es el juicio de Dios contra los falsos ungidos o falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Va a venir un momento determinado, juicio de Dios sobre ellos. Y muchas veces el juicio de Dios afecta todo su entorno familiar. Capítulo 8. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de frutas de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de frutas de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor: muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Cuando habla del canastillo de fruta de verano, está hablando que el verano, en el verano era la última cosecha del año. Está hablando de que con la última cosecha del año iba a venir la destrucción. Y dice cómo iba a ser, y el texto bíblico históricamente nos avala que así sucedió, como dice el versículo 3. Entonces, versículo 4: oí esto, los que explotáis a los menesterosos. Mira cómo Israel es el ejemplo bíblico para ejemplificar y ver cómo la sociedad actual actúa igual y peor. A partir del versículo 5, miren lo que dice el versículo 4: oye esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Está hablando la realidad social, económica, el aprovechamiento de los que menos tienen, aprovechándose de los más pobres. Un día hablando con un amigo, me comentaba cómo operan las cadenas de mercado. Y esas cadenas de mercado, estilo Carulla, estilo Olímpica, eso es lo que me estaba comentando, de que si hay algunas compañías que explotan a los pobres, son esas compañías porque le compran el producto a quienes lo producen, a los campesinos, y se los pagan a 3 y 4 meses, y se los pagan con el precio del primer mes sin reconocerle los intereses los otros meses. Ya, eso es algo que es degradante. Yo cuando escuché eso, cómo se hacen ricos a costa de los más pobres.
Y es tal cual lo que... Y así opera el sistema económico mundial. Se aprovechan de los más pobres para beneficio de los más ricos. También una vez escuché una noticia en CNN, en el programa ese, Oppenheimer pregunta, Andrés Oppenheimer, un periodista argentino, y estaban preguntándole, él estaba preguntando de que los productos que hacen en Chile, que hacen en Perú, en Chile, quienes lo producen, ¿cuánto se benefician de la venta final cuando los exportan? Y el tipo decía, ni el 0.5%. No nos vayamos tan lejos. La mochila de las mujeres guayú, a cómo las vendían en el mercado y se las compraban a ellas en 3,000, 5,000 y 10,000 pesos. ¿Ve? No es nada distinto a lo que pasa aquí actualmente, a lo como estaba pasando en la historia bíblica. Versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob, no olvidaré jamás todas sus obras. Pero vamos a hacer un paralelo. Miren, Israel se refiere al pueblo de Dios, ¿sí o no? Nosotros podemos dar ejemplos de lo que no es el pueblo de Dios, de lo que es la sociedad afuera del pueblo de Dios. Hoy, además de Israel, hay otro pueblo de Dios, que es la iglesia. La iglesia hace parte, hoy Dios tiene dos pueblos bíblicamente hablando, Israel y la iglesia. Y tristemente, la iglesia se ha vuelto también un lugar de explotación de pobres, que mercadean con la palabra de Dios. Nada distinto. Y venden el aceite de la bendición, y venden la cruz de no sé qué cosa, y venden los paños ungidos del supuesto pastor o ungido que si los vendían para que los colocaran sobre los enfermos, para que los enfermos se sanaran. Venden cuadros para que los pongan en tu casa y para que se vayan los demonios. Venden libros de superación personal. ¿Cómo que se llaman los libros? ¿Cómo es el libro que tú me dices, Rica? De mendigo a rey. Bueno, ¿cómo? Sí, todos esos libros que son de superación personal, pero que lo toman de textos bíblicos. Pero realmente no hay evangelio ahí. Tú lees esos libros, ahí no hay evangelio. Es más, tú lees el libro Una vida con propósito, ahí no está el evangelio. En ningún momento del libro Una vida con propósito se habla de la obra de la cruz. Nunca se habla de la obra de la cruz. Hay mucha mercadería en la iglesia y explotación al pueblo de Dios. Entonces, versículo 8: no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda con un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré las tinieblas, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Este versículo 9 tiene que ver con los acontecimientos previos. Así como habla aquí que sucedió, también es una de las manifestaciones que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo en los tiempos de la gran tribulación. Ya el versículo 10 ya otra vez se injerta en la historia bíblica de lo que históricamente Amós estaba relatando. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como un llanto de unigénito y su postremería como día amargo. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente,
discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Ahí está diciendo de que en ese momento histórico, después de que venía la conquista del reinado asirio, no se iba a encontrar la palabra de Dios, porque históricamente la palabra de Dios no estaba condensada en libros como nosotros la tenemos hoy en día. Era costosísimo tener un ejemplar de las Escrituras. Entonces las Escrituras eran dadas a conocer por tradición oral. Entonces, como los sacerdotes y las personas de Dios iban a ser deportadas o iban a ser asesinadas, entonces iba a haber ausencia de la palabra de Dios en el pueblo que quedaba. Y dice que por eso no la iban a encontrar, porque no había palabra de Dios en el instante. ¿Qué dice Isaías 55? Vayamos a Isaías 55. Isaías 55:6. Hoy nosotros que sí tenemos la posibilidad de tener más de una Biblia en nuestras manos, con el libro y con el celular. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ya para terminar, le damos el último capítulo de Amós, el último versículo de Amós 8. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Porque ellos hablaban por tu Dios, refiriéndose al Dios de la Biblia, al Dios que se nos reveló en la Biblia, pero realmente ellos no adoraban al Dios de la Biblia. Ellos adoraban a los becerros. Y tenían un culto combinado ahí de Dios de la Biblia con los Baales y con los Astoré y con todos los dioses paganos de ese tiempo. Entonces por eso es que dice que tu Dios, Jodán, no se van a levantar, porque realmente no estaban pidiendo y jurando por el Dios de la Biblia. Entonces realmente es imperativo que nosotros, sabiendo lo que va a venir, tengamos esa actitud que tuvo Amós de interceder por el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda cumplir con esa función de ser sal de la tierra y luz del mundo, como dice la palabra de Dios, y también interceder por los no salvos, por los no creyentes, para que así como Dios reveló su amor, su gracia y su misericordia en nosotros con su salvación, lo haga con los que hoy nosotros sabemos que no hacen parte del pueblo de Dios. No seamos egoístas en ese sentido. Estamos nosotros disfrutando de la bendición de ser salvos y de todo lo que la salvación implica, y sabemos que hay muchas personas que no están disfrutando de este beneficio. Lo primero que tenemos que hacer por Dios o por ellos delante de Dios es interceder, clamar y rogarle a Dios para que el Señor también los salve a ellos. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer como pueblo de Dios, y pedirle a Dios que, si es su voluntad, nos dé la palabra precisa y adecuada de parte de Él para predicarle a esos no salvos, como leímos en Colosenses capítulo 4, para que prediquemos el Evangelio en el deber ser del Evangelio. Porque tristemente hoy se habla mucha Biblia, pero que nada tiene que ver con el verdadero Evangelio. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche queremos
darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. Tuyo es el imperio, el poder, la autoridad, el honor, el oro, la magnificencia, Señor. En esta hora, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, oh Padre Celestial, que así como levantaste a Amós, Señor, siendo un agricultor, siendo un ganadero, Señor, para que profetizara en nombre tuyo, Señor, históricamente en ese momento determinado a Israel, Señor, así también, Señor, a nosotros nos has escogido, nos has levantado y nos has llamado, oh Padre Santo, para que prediquemos tu palabra, Señor. Y dice tu palabra que debemos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos dé tu sabiduría, tu inteligencia y tu ciencia para predicar tu palabra, Señor. Para predicar tu palabra, Padre Santo, a los no salvos, Señor. A todas aquellas personas, Señor, que nos rodean, oh Padre Santo, en nuestros barrios, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros lugares de acción, Señor, donde nosotros nos movemos, donde nosotros estamos, Señor. Permítenos tener la misma compasión que tú tienes, Señor, la misma paciencia que tú tienes para con ellos, Señor, la misma misericordia, Señor, para pedirte por su salvación, Señor. Un día, Padre Santo, nos salvaste a nosotros, Señor, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Señor, no porque nos lo mereciéramos, Señor, sino porque así lo quisiste, porque así tú lo determinaste, Señor. Te pedimos, Padre, para que esa salvación, Señor, alcance, Señor, a nuestra familia, Señor, a nuestros amigos, Padre, a nuestros conocidos, Señor, a nuestros desconocidos, Señor, a nuestros enemigos, Padre, a todas aquellas personas, Padre Santo, que hoy no te conocen. Queremos pedirte en esta noche, interceder, clamar y pedirte para que sea tu salvación, Señor, manifestándose en esta hora, Señor, aquí en Cartagena, Padre, donde quiera que haya una persona, Señor, en Colombia, Señor, en todas partes, Señor, del mundo, Padre Santo, que sea el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a esas personas que hoy hacen parte del mundo, Dios. Te pedimos, Padre, para que sea completándose tu grey, Padre Santo, porque dice tu palabra que cuando la plenitud de los gentiles entre a tu iglesia, Padre Santo, entonces vendrá tu proceso con Israel, Señor, y vendrá, Padre Santo, el cumplimiento de todo lo que está escrito en tu palabra, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos. Gracias por esta noche. Bendice nuestra salida de este lugar y la llegada al lugar de nuestro destino, Señor. Gracias, te amamos, te bendecimos. La gloria para ti por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén. Vamos a terminar este tiempo cantándole a nuestro Señor su fidelidad.